Hola, vamos a continuar con el curso de teoría de gráficas. En el video anterior eh, analizamos distintos tipos de gráficas, gráficas completas, gráficas regulares, gráficas bipartitas, subgráficas, etcétera. Y vamos a continuar entonces ahora definiendo algunos conceptos básicos, como lo son el grado de un vértice y el grado máximo y grado mínimo de una gráfica. Bien, entonces sea G una gráfica y B un vértice en el conjunto de vértices de G. Vamos a definir el grado de el vértice B en la gráfica G. Insisto en que siempre es importante mencionar en qué gráfica se cumple cierta característica, ya sea del vértice o de una arista, etcétera. En este caso vamos a decir que el grado del vértice B en G es el número de aristas incidentes a B y lo vamos a denotar por grad con un subíndice G que va a denotar a la gráfica de el vértice V. Por otro lado, el grado máximo de una gráfica G se define como sigue. Se va a denotar delta mayúscula de G y va a ser el máximo de entre todos los grados de los vértices que conforman a la gráfica G. Por último, el grado mínimo de una gráfica G, que se denota como delta minúscula de G, se va a definir como el mínimo de entre todos los grados de los vértices de la gráfica G. Mediante un ejemplo vamos a analizar los tres conceptos nuevos que acabamos de definir. Tenemos esta gráfica con 6 vértices y distintas aristas que conforman a la gráfica G. Entonces vamos a enlistar los grados de cada vértice, que denotamos por B1 hasta B6. Entonces, el grado eh, de B1 es igual a 3, puesto que tiene 3 aristas incidentes. El grado en G de B2 es también 3. El grado de B3 es 2. El grado de B4 es 3. El grado de B5 es 2. Y finalmente el grado de B6 es 1, puesto que solamente tiene una arista incidente. Por lo tanto, una vez enlistados los grados de cada vértice en la gráfica G, concluimos que el grado mínimo de la gráfica G es 1 y el grado máximo es 3. Es bastante sencillo analizar este tipo de conceptos, así que vamos a continuar. Una vez que los hemos definido, vamos a ver un pequeño teorema que es bastante importante y que va a eh, utilizarse más adelante en distintos teoremas y distintas propiedades que cumplen ciertas gráficas. Entonces, el teorema dice, sea G una gráfica tal que tiene n vértices y m aristas. Si enlistamos al conjunto de vértices como B1 hasta Bn, entonces la suma de los grados de los vértices de la gráfica G es igual a dos veces el número de aristas. Entonces, esta demostración es muy básica, simplemente hay que contar y bueno, por definición, el grado en G de uno de los vértices BI es el número de aristas incidentes
a el vértice BI, por supuesto en la gráfica G. Notemos que cada arista incide en exactamente dos vértices. Entonces, esto implica que al hacer la suma de los grados de los vértices, se está contando dos veces cada arista de la gráfica G. Por lo tanto, la suma de los grados de los vértices es dos veces el número de aristas. Vamos a regresar a nuestro ejemplo, donde vemos que la suma de los grados de los vértices nos da exactamente 14 y por lo tanto, por el teorema que acabamos de probar, G tiene exactamente 7 aristas que podemos contar. Arista 1, si las etiquetamos, arista 2, arista 3, arista 4, arista 5, arista 6 y arista 7. Para concluir el video, vamos a probar el siguiente corolario que se extrae del teorema anterior y que dice que en cualquier gráfica existe un número par de vértices tales que su grado es un número impar. Entonces vamos a probar esto. Sea G una gráfica tal que tiene n vértices y m aristas. Y vamos a considerar los siguientes conjuntos. P, que va a ser el conjunto conformado por los vértices de G, tal que su grado es par. Y vamos a definir también I como el conjunto de vértices en G, tal que su grado es impar. Entonces, por el teorema anterior, tenemos lo siguiente. La suma de los grados de los vértices en G es dos veces el número de aristas, pero esta suma la podemos descomponer en dos nuevas sumas, que es la suma de los grados de los vértices que conforman al conjunto P, es decir, todos estos grados son pares, y la suma de los grados de los vértices que conforman al conjunto I, es decir, todos estos grados son un número impar. Por supuesto, no estamos repitiendo en esta suma algún grado, puesto que el grado es un número par o es un número impar. No puede ser par e impar a la vez. Esto implica que la suma de los grados de los vértices en I, en el conjunto I, va a ser igual a dos veces m, el número de aristas, menos la suma de los grados de los vértices que conforman el conjunto P. Ahora notemos que
2 veces m es un número par, y como los grados de los vértices que conforman al conjunto P son pares, todos estos números son un número par, entonces la suma también va a ser un número par, y entonces podemos asegurar que esta diferencia es un número par, con L en los naturales. Aquí podríamos diferenciar al caso cuando I es un conjunto vacío, es decir, cuando no tenemos vértices tales que su grado es un número impar, y en este caso el corolario se satisface, puesto que el 0 es un número par, y entonces tenemos 0 vértices tales que su grado es impar. Se satisface el corolario. Entonces vamos a suponer que todo lo que hemos hecho hasta el momento eh, está sustentado bajo la suposición de que el conjunto I es distinto del vacío. Bien, vamos a concluir. Tenemos entonces que esta suma de grados de vértices en el conjunto I nos da un número par, y todos estos grados son números impares. Entonces podemos asegurar que esta suma tiene un número par de sumandos. De lo contrario, la suma sería impar. ¿Esto por qué? Bueno, pues recordemos que si sumamos un número par de números impares, entonces el resultado de esa suma es un número par, y por el otro lado, si sumamos un número impar de números impares, el resultado de esa suma nos da nuevamente un número impar. Por lo tanto, al tener esta suma igual a 2L, por lo tanto el número de sumandos en esta suma es un número par. Por lo tanto, esto implica que la cardinalidad del conjunto I es un número par, y es lo que queríamos probar. Tenemos un número par de vértices tales que su grado es impar. Es precisamente, son todos los vértices que conforman al conjunto I. Con esto finalizamos el video, y en el próximo vamos a ver una nueva manera de representar una gráfica, en este caso mediante matrices, y vamos a definir lo que es la matriz de adyacencia y la matriz de incidencia. Hasta la próxima.